Listo amigos, buenas noches. Entonces les doy la bienvenida a la sesión número 6. El tema de hoy es el formato 13.1, registro de inventario permanente valorizado. ¿Ok? En este caso lo que vamos a hacer es controlar nuestra mercadería. Entonces esta es una empresa comercial que trabaja con 3 productos. Y bueno, lo que se recomienda es para el uso de este formato, el trabajo tiene que ser de forma individualizada. Es decir, por cada producto tenemos que aperturar una tarjeta de control de inventarios. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de este formato? Uno, controlar el movimiento, es decir, las entradas y las salidas de los productos que ingresan a nuestro almacén, que lógicamente es por la compra o por la venta, pero también podría haber algunos otros motivos. Cualquier movimiento del almacén en el que haya un aumento o una disminución en cantidades tiene que ser controlado con este formato. Pero no solamente controla las cantidades, sino también controla los costos. ¿Ok? Acuérdense que los productos en stock se manejan al costo de adquisición. Esto significa que al precio de compra, que no solamente, acuérdense, no solamente es el precio del producto pagado, sino también a esto hay que aplicar los criterios de la NIC 2, el cual habla del costo de adquisición, en el cual aparte del precio que nosotros pagamos por la compra de un producto, hay que sumarle cualquier otro costo necesario para que este producto llegue a instalarse dentro de nuestros almacenes y hasta que esté listo para comercializarse. Hasta que llegue a ese punto, todos los costos que se asocian a esa compra se suman al costo. Allá hay que tener en cuenta ello. Entonces, el objetivo entonces de este Cardex es: 1, como te decía, controlar el movimiento en cantidades. 2, el movimiento en costos, con el objetivo de que el tercer objetivo de este Cardex, ¿cuál es? Al final, determinar correctamente el costo de ventas. Para llegar a determinar el costo de ventas, tenemos que llegar a utilizar los famosos métodos de valoración de inventarios, o también le llaman fórmulas de costeo, ¿no? De acuerdo a la misma NIC 2. Desde el punto de vista financiero y contable, tenemos 2 métodos, ¿no? O 2 fórmulas de costeo, que es el método promedio ponderado y el otro método que es el método de primeras entradas, primeras salidas, ¿no? El famoso PEPS. ¿Ok? Esos son los 2 métodos actualmente reconocidos en nuestra norma número 2. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a trabajar precisamente utilizando esos 2 métodos. Ahora, en lo que respecta al método promedio, se lleva 2 tipos también, ¿no? 2 tipos de promedios. El más común, el más utilizado, es el promedio móvil, que es el que vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? Recuerden que este curso, el objetivo es que aprendamos desde cero y nivelarnos todas las personas que tal vez tienen dificultades en el llevado de este formato, ¿no? Entonces, el objetivo no es acelerar, ¿ok? Les voy a enseñar el método promedio más fácil, el método promedio móvil, es decir, el periódico, por decirlo así, ¿no? El permanente también le llaman. Pero también se puede llevar el método promedio mensual. Eso lo vamos a ver en el siguiente curso, ya en el curso de contabilidad intermedia. Ahorita lo que me interesa más que nada es que dominemos los 2 métodos básicos, el método promedio móvil o el diario también le llaman, ¿ok? Y el otro método que es el de primeras en entrar y primeras en salir, o primeras entradas, primeras salidas, también conocido en inglés como FIFO, ¿ok? First in, first out, ¿no? Esas es las siglas en inglés, ¿no? Así que vamos a ello entonces, ¿ok? Bueno, vamos a trabajar hoy día para el ejemplo con el producto azúcar rubia Cartavio de 50 kilogramos, ¿ok? El tema del arroz faraón se los recomiendo que ustedes lo desarrollen como una actividad complementaria a la clase para que así también refuercen lo aprendido, ¿ok? Bien, para lo cual voy a resaltar en este momento todo lo que tiene que ver con el producto azúcar. ¿Para qué? Para que me sea más fácil identificar sus movimientos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimientos que tiene el producto azúcar, ¿ok? Acá estoy dándoles el movimiento de todos los 3 productos, obviamente, ¿no? Empezamos con la fecha 1 de octubre, en el cual se nos da el inventario inicial. ¿De dónde proviene este inventario inicial? Esto proviene de los saldos finales del mes anterior. Acuérdate que este formato se lleva de forma mensual, ¿no? Bueno, en este caso el periodo, digamos, es el mensual para determinar el costo de ventas también en esa misma frecuencia, ¿ok? Entonces,
los saldos iniciales provienen del periodo anterior, y el periodo anterior sería el mes de septiembre, ¿ok? Entonces los saldos que me quedan al 30 de septiembre van a ser mis saldos finales de septiembre, y estos a su vez se convierten en los saldos iniciales del siguiente mes, que viene a ser el mes de octubre, ¿ok? Entonces me dice que en esta empresa estamos empezando con un inventario inicial de azúcar de 315 productos en cantidades, ¿no? Ahora, aquí también es bueno precisar que tenemos que identificar en una unidad de medida, ¿ok? Por ejemplo, acá me dice que el arroz lo están midiendo en sacos, el azúcar también lo están midiendo en sacos, la leche la están midiendo en planchas o en cajas, ¿ok? Es igual, dependiendo cuál es el término que sueles utilizar para digamos, el embalaje, ¿no? El empaquetado. Ahora, en este caso nos vamos a centrar meramente en el azúcar, por lo tanto tenemos 315 productos, o mejor dicho, 315 sacos, ¿no? Cada saco tiene un valor de 124,20 céntimos, ¿ok? Esto es lo que vamos a trasladar a nuestro registro de inventario. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro Excel y vamos a trabajar el encabezado de este formato. Noten que el encabezado es un poquito diferente, es un poco más grande que los normales, ¿no? Que los otros formatos que hemos estado trabajando anteriormente. A ver, por ejemplo, y considerar el periodo. En este caso sería octubre 2020, ¿ok? Octubre 2020. El RUC, en este caso lo voy a trasladar de aquí, de nuestro Word. El RUC, muy bien. Apellidos y nombres, denominación o razón social, en este caso también sacamos la información de aquí, comercial Don Pepe S.A. Listo. Esos datos son los clásicos, ¿cierto? Pero adicionalmente a estos datos de la empresa también nos pide el establecimiento y nos hace una nota al pie, si se dan cuenta, ¿no? Entonces en la nota al pie que tenemos me dice dirección del establecimiento o código según el RUC. ¿A qué se refiere con el código según el RUC? El código según el RUC es básicamente la numeración que me da la SUNAT a mi local principal y a mis establecimientos secundarios, ¿ok? Al local principal, acuérdense que es 4 ceros, ¿ok? Si es que la empresa maneja su almacén en el mismo local principal, acá tendríamos que considerar 0000, ¿cierto? Si tuviera un establecimiento anexo, ¿no? En este caso el almacén, el depósito, digamos, en otra dirección, entonces sería el número 1 y así, el 2 o el 3, tiene sucursales. Vamos a suponer que el almacén está en otro ambiente, en otra dirección. Entonces aquí pondríamos la dirección, ¿no? 001 y pones la dirección, avenida, calle, no sé, Girón, qué sé yo, ZZ. Yo lo voy a poner así, ustedes lo completan la dirección. En tipo tenemos tabla 5. Para hacer la tabla 5, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto lo sacamos de aquí, de las tablas, ¿ok? Noten, aquí en la tabla 5 me dice qué tipo de existencia es la que voy a registrar. Como esto es una empresa comercial, les decía, voy a controlar el movimiento de mi mercadería. Pero si fuera una empresa industrial, podría controlar no solo mercaderías, también podría manejar el control de mis productos terminados, también podría manejar mis materias primas o los auxiliares, los envases y embalajes, suministros o cualquier otro inventario que se te ocurra, ¿ok? Que tú puedas hacer, que es susceptible de controlar su movimiento, ¿ok? Entonces en este caso vamos a basarnos meramente al tema de mercaderías, por lo tanto aquí su código va a ser 01, ¿ok? Vamos a poner 01, mercaderías. Listo. En código de la unidad de medida, ¿se acuerdan que les decía que acá les daba una unidad de medida? En el caso del azúcar es sacos. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar esa unidad de medida en la tabla número 6. Me voy a la tabla 6 y aquí buscamos sacos. Como verás, no existe, ¿no? A ver, tenemos kilogramos, libras, toneladas, gramos, unidades, ¿no? Como no existe, digamos, la unidad en este caso que son sacos, podríamos aperturar un código que en este caso me dice que para otros códigos tienes que usar el código 99 y especificar cuál es la codificación. O sea, en este caso sería 99-sacos, ¿no? O si tú gustas, podrías también trabajar, bueno, se sobreentiende que son sacos, ¿no? Digamos, ¿no? Son sacos de 50 kilogramos cada uno, entonces también podrías considerarlo como unidades. Eso ya depende mucho al criterio que tú manejas en tu almacén, ¿ok? Al control. Ahora, código de la existencia. El código de la existencia es el código interno. Profesor, Sí, dime. disculpe, no sé si es relevante, pero podría de repente considerar el tema de gramos.
gramos. Ya, bueno, gramos, yo creo que bueno, en este caso yo considero que en el mejor de los casos podríamos usar kilogramos, ¿no? Pero como verás, como son, a ver, hablar de sacos, estamos hablando de una cantidad fija por saco, que es de 50 kilogramos, ¿no? O en algunos casos creo que es 49 kilos por saco, ¿no? Entonces son 50 kilos por saco. Entonces, si vamos a hablar digamos, la empresa compra 10 sacos, se entiende, ¿no? Que está comprando 500 kilos, se entiende, ¿no? Entonces, si es que tú quisieras, como hizo su colega, también podrías trabajar con un equivalente, aunque yo considero, como te decía, para no complicarlo mucho, porque en números debería coincidir con las unidades físicas que tengo en el almacén, ¿cierto? En el mejor de los casos yo consideraría trabajar con unidades, si es que no quieres trabajar con sacos, ¿no? Podría ser una sugerencia, ¿no? Por ese lado. Pero si quieres dejarlo con kilos, también podrías, pero sería lógico, tendrías que dividir, ¿no? La cantidad física que tienes en el almacén entre 50 kilogramos para determinar cuánto, o multiplicarlo por 50 kilogramos para determinar cuánto es el movimiento en kilos. Aunque yo en ese caso, como te decía, te recomendaría especificar, si es así, ya que te permite crear el código, en el código 99, y lo especificas, sacos, o en su defecto usar unidades en este caso, ¿no? Para que sea más fácil identificarlo. Ahora, el código de la existencia, te decía, es un código interno. Al decir un código interno, ¿qué significa? O sea, que puede ser un código numérico o alfanumérico que la empresa le pone, ¿no? Un código de barras, qué sé yo, ¿no? Vamos a suponer que en este caso la empresa le dio esta codificación. Entonces aquí tenemos, ve, código de producto, me da esta codificación. Entonces vamos a respetar esa codificación y lo ponemos. Si es que el profesor, bueno, tu docente en que estás haciendo una práctica de este tema, te da el código, bien, ¿no? Si no, lo puedes inventar también, no hay problema. En descripción, especificamos aquí cuál es el producto que estoy controlando, ¿no? Como tiene un código, en este caso, ese código hace referencia a este producto. Básicamente es el producto y todas sus características, ¿no? Porque así como puede ver azúcar en términos genéricos, hay distintas marcas, ¿no? Entonces, para identificar específicamente qué tipo de producto estás controlando, ¿ok? Y por último tenemos el método de evaluación. El método de evaluación, como te decía, es principalmente esos dos métodos, ¿no? Cualquiera de esos dos métodos que les había comentado. El método de promedio ponderado o el método PEPS, ¿ok? Primeras entradas, primeras salidas. Entonces vamos en este caso a trabajar con el método promedio. Noten que aquí claramente le estoy dejando, vamos a trabajar con los dos métodos, ¿no? Aquí tenemos digamos el formato para trabajar el método promedio y aquí tenemos el formato para trabajar el método PEPS, ¿ok? Empezamos con el método promedio. Entonces aquí ponemos promedio ponderado. Lo puedes dejar así, ponderado. Si es que se sobreentiende que trabajas con el ponderado móvil, ¿no? O el ponderado diario que se le conoce, ¿no? Pero si trabajas por periodos, por ejemplo, digamos, vas a trabajar con el promedio ponderado mensual o promedio ponderado, digamos, tal vez un periodo más corto, semanal o quincenal, dependiendo al periodo en el que ponderas o calculas el promedio, lo puedes considerar, ¿no? En mi caso, como te decía, el método promedio que vamos a trabajar en este curso va a ser el método promedio ponderado móvil o también conocido como promedio diario, ¿ok? Y en el siguiente curso te voy a explicar a ponderar de forma periódica, por ejemplo, mensualmente, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo pondríamos el método promedio ponderado mensual, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál es el documento de traslado, el comprobante de pago o el documento interno que justifica su movimiento? Mira que aquí te está diciendo documento de traslado, comprobante de pago. O sea, ¿qué significa? Que no necesariamente tiene que ver un comprobante de pago. Podría haber también algún documento interno de la empresa, el cual origina el movimiento. Como te digo, acá se tiene que registrar cualquier movimiento que exista en mis inventarios, ya sea, no necesariamente pues va a ser siempre compra y venta, podría haber algún otro motivo. Por ejemplo, si es que estoy controlando mercaderías y supuestamente una parte de mis productos que había vendido mi cliente me lo devuelve, va a volver a reingresar, ¿cierto?, al almacén. Entonces, no solamente voy a dar el control de la compra y de la venta de la mercadería, también podría controlar esos otros motivos, una devolución recibida del cliente en una venta, o también podría ser una devolución que nosotros le hacemos a nuestros proveedores, ¿ok? Y en fin, cualquier otro movimiento. Si hay un traslado de local a local, llevo dos cardex, uno de una dirección y otra de otra dirección. Nota que
por eso la SUNAT me pide establecimiento, porque este carnet también se lleva por establecimientos. Entonces, si voy a hacer un traslado interno de un local A al punto B, entonces también ese traslado se va a justificar con una guía, en este caso, ¿no? Ya no va a ser un comprobante de pago, va a ser una guía de remitente, ¿no? De remisión, ¿no? Entonces, en este caso, con esa misma guía, trabajo el control de mi movimiento, ¿ok? Bien, entonces, en este caso lo que vamos a hacer es documento de traslado, comprobante de pago, documento interno similar. Vamos a considerar, en este caso, como es saldo inicial, no hay movimiento, ¿cierto? Solamente tengo que trasladar los saldos. Entonces, por ahora lo voy a dejar en blanco. Esto lo dejo en blanco. Lo dejo en blanco, la serie lo dejo en blanco y el número también. ¿Ok? Listo. En tipo de operación, en la tabla 12, acá tengo que justificar, es como una glosa, ¿no? ¿Qué es lo que estoy registrando? En este caso el código es el 16, ya que estoy trasladando su saldo inicial, ¿no? Entonces aquí ponemos código 16. Lo puedes dejar en códigos, o si gustas, podrías también escribirlo, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es el saldo inicial. ¿Ok? Podrías poner código nada más, se sobreentiende que es el saldo inicial. O lo puedes hacer como yo, en código y su descripción. Profesor, disculpen los colegas. En la parte del tipo tabla 10, ¿podrían sacar por qué es que no hace referencia de algún concepto? ¿Cómo dices? ¿En qué parte me dices? En la segunda columna, me dice tabla 10. ¿Acá? Sí, por favor. ¿Podría, por favor? Ya. No, ¿por qué lo estoy dejando en blanco, te refieres, no? Correcto, sí, por favor. Ya, claro, lo estoy dejando en blanco porque pasa lo mismo que pasaba con el libro caja, ¿no? Como estoy trasladando solamente saldos de un periodo anterior al siguiente periodo, el producto físicamente no se ha movido del almacén, si te das cuenta, ¿no? O sea, físicamente no ha habido movimiento. Ya, Entonces solamente estoy trasladando saldos. Entonces, para que haya un movimiento debe haber un sustento, ¿no? Por ejemplo, si hay un aumento de productos en el almacén, ¿cuál es su sustento? Debe haber una factura de compra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese movimiento, como ya es un movimiento, se registra en la columna entradas o en salidas. Pero en este caso, como solo estoy hablando de saldos iniciales, lógico, no va a haber tampoco movimiento aquí, ni entrada ni salida, sino directo lo voy a pasar ¿a dónde? Al saldo final. Por ese motivo es que ya no necesito rellenar esto, porque no tengo en sí sustento, pues no hay un sustento de su movimiento. Acuérdate que estamos hablando de saldos. En ese saldo podría haber, por ejemplo, ¿no? Puede haber hasta 3 lotes de 3 compras que hice en el mes anterior, digamos. Por lo tanto, habrían 3 facturas diferentes, ¿no? Pero acá me pide solamente un documento que sustente ese traslado. No existe, o sea, están las 3 facturas, lógico, pero obviamente no están los lotes completos. Habrá un saldo de una factura, otro saldo de otra factura, y los 3 están ahí en este momento en el almacén. Es como tomarle una foto a tu almacén. Entonces el sustento no existe, o sea, en ese momento solamente está el conteo físico, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es trasladar solo saldos. Como te digo, físicamente no había movimiento. Entonces cantidad, ¿cuánto tenía en el saldo inicial? Sí, qué bueno que preguntas de todas maneras, Enrique. No, la verdad es que Miguel, la tabla 10 solamente es la bolita, Exacto. Ya, en cambio la otra tabla son los movimientos, si son inicial, compra, venta, devolución, al proveedor o devolución, creo, al cliente, no sé. Claro, esa es la tabla. Lógico. Como te decía, el tema de la tabla 10 lo vas a trabajar cuando quieras darle sustento al movimiento, ¿no? El movimiento, claro, del almacén, claro. A la operación en sí, ¿no? ¿Qué sustento tiene? Si es un aumento, debe haber una factura de compra. Si es una venta, igual, debe haber una boleta de venta, una factura de venta. O si es traslado interno entre locales, una guía de remisión. O una guía de internamiento, o tal vez un documento interno que exista internamente en la empresa también, ¿no? Una orden de compra o una orden, no sé, una orden de producción, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa industrial. Mi materia prima sale del almacén y se va al área de producción. Para que haya esa salida debe haber un sustento. Como obviamente no estamos hablando de que el área de producción está solicitando de que el jefe de almacén le abastezca, ¿no?, de una cantidad de X de materia prima, va a haber una orden de producción probablemente, ¿no? Entonces tienes un documento interno que sustente el traslado. Cuando decimos el documento sustento es obviamente el documento que sustenta
el aumento, la disminución de tus almacenes. Como estamos hablando de saldos iniciales, como le decía Enrique, no necesito usar esta tabla porque no hay movimiento. En sí, el stock está ahí, físicamente está ahí. Ahora sí, en el tema de la tabla 12, ahí sí, ¿no? Acá sí tengo no solamente el sustento de movimientos, también tengo un código para los saldos iniciales. Por eso es que estoy usando la tabla 12, porque tal vez si no hubiera la tabla 12, tal vez hasta podría omitir su uso, ¿no? Pero en este caso, como tengo el sustento, es como una glosa, por decirlo así. La tabla 12 es qué tipo de operación estoy registrando. En este caso es como su glosa, ¿no? Entonces aquí es como decir, esta columna me sirve para sustentar el registro. En este caso, ¿qué estoy registrando? No estoy registrando movimientos, solamente estoy registrando saldos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el saldo? Aquí me dice que es, aquí está, ¿no? 315 unidades y su costo unitario, ¿no? Entonces aquí tenemos 315 y el costo unitario es de 124.20. Ahora, noten el formato que le estoy dando al Cardex, ¿no? En estas columnas cantidades se recomienda usar números enteros, ¿ok? Números enteros. En cambio, para lo que son costos, ahí sí es bueno trabajar con formato contable, formato moneda, si quieres, ¿no? Si quieres ponerle la moneda, también podrías agregarle la moneda. ¿Se dan cuenta? Por eso que aquí la diferencia está en que esto es un número entero y esto es un número con decimales. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un producto, obviamente, ¿no? Una multiplicación, mejor dicho, ¿no? 315 por 124.20, mi costo total va a ser de 39.123. Y acá puede haber incluso céntimos, ¿ok? Decimales, mejor dicho, ¿no? Bien. Entonces, de eso se trata el uso de este registro del saldo inicial. Seguimos avanzando con movimientos del azúcar nada más. Como te digo, tú vas a trabajar arroz, ¿ok? Leche y azúcar, leche ya lo hice en un video, ahora lo estoy trabajando en la clase de hoy. El arroz te lo dejo para que tú también hagas lo mismo, o sea, tú tendrías que aperturar un Cardex igualito para el arroz, ¿no? Acá pones todas las características del arroz y aquí empiezas a controlar su movimiento. A ver, en este caso... Una descripción nada más sería, ¿no? Claro, o sea, te guías de aquí nomás, ¿no? Cambiaría, en este caso sería todo igual, solo cambiaría aquí el código del producto y la descripción, ¿no? El código y la descripción, ¿no? Nada más, el resto es igual, ¿no? Claro, el código de la existencia también es la referencia por el producto, ¿no? Lógico, por ejemplo, de azúcar es este código, pero del arroz sería este código, ¿no? Entonces lo cambias nada más eso, ¿no? Correcto. Bien, entonces seguimos amigos. A ver, entonces aquí tenemos el día 8 de octubre. El 8 de octubre tenemos una factura de compra, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces aquí tenemos 8 de octubre. Tipo, acá tengo la factura en este caso es, ¿cierto? Ahí está, factura. Y acá me da los números, ¿no? Acá me dice la serie 1 y el número es el número 126. Ya está. ¿Esto qué tipo de operación es? Ahí te está diciendo, a ver. En el detalle, esta es una venta, te dice, estamos vendiendo nuestro producto. Entonces me voy a la tabla 12 y acá busco el código venta, nota, ¿ve? Venta, ¿qué código es? 01. Como te decía, acá puedes poner así, 01 nada más, con que ponga 01 basta, pero si tú quieres especificar puedes poner 01 venta, ok, también vale, ¿no? Si deseas puedes hacerlo así también. Ya. Bien, entonces, en este caso, si es una venta, el movimiento en el almacén va a haber un aumento, una entrada o una salida. Por lógica, el movimiento en el almacén va a haber una salida, ¿cierto? Las ventas originan salidas. Entonces, contablemente, esto tiene una simbología, ¿no? Las entradas obviamente son movimientos positivos, las salidas son movimientos negativos. Eso lo tienes que tener en cuenta, ¿para qué? Para el determinar tus saldos. Es decir, el saldo inicial, ¿cómo se va a determinar? O el saldo final, ¿cómo se va a determinar? El saldo, la cantidad que tienes aquí en saldo, le vas a sumar los movimientos que se registren en las entradas y le vas a restar a los movimientos que se registren en las salidas. De tal forma que si hay una entrada, aquí va a haber un aumento, ¿no? Y si hay una salida, en el siguiente saldo va a haber una disminución. Como en este caso es una venta, obviamente esto va a originar una salida, por lo tanto su signo, bueno, en este caso el efecto va a ser negativo, ¿no? Entonces, en este caso el azúcar me dice que está vendiéndose 210 sacos. Aquí ponemos 210 y nota, en ventas no te doy el precio unitario. Ahora tú dirás, profesor, pero en la factura, en el meritorio del profesor que yo llevo, digamos, el profesor me dice, ¿a cuánto lo vendo la mercadería, no? Entonces,
El profesor te va a dar el valor de venta, pero no te va a dar el costo de venta. Eso es lo que tienes que calcularlo. Precisamente por eso es que hacemos el Cardex, para hallar el costo de ventas. Esa es la función del Cardex, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este producto en el meritorio del profesor te dice que estos 210 sacos de azúcar se vendieron a un costo de 200 soles, a un precio de 200 soles, digamos, a un valor de venta de 200 soles más IGB. 200 soles más IGB es el dato que te da el profesor. Ese dato, como te digo, no es el que vas a considerar aquí. Aquí en el Cardex se trabajan con los costos de compras, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi costo de compra de ese producto? El costo de compra, ¿de dónde sacamos? Lo sacamos de los saldos. O sea, en este caso sería no 200. O sea, si el profesor te dice, eso se vendió a 200 cada uno, no vayas a poner aquí 200. Acá se pone el costo nada más, porque a mí me interesa cuánto me costó adquirir esa mercadería, ¿ya? De forma individual o de forma unitaria, mejor dicho, ¿no? Bien, entonces en este caso, por eso no te doy el costo, porque cada vez que vendemos lo determinamos en función al costo de compra. Entonces, ¿cuánto sería su costo total? A la empresa esto le cuesta contablemente un total de 26.082. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya sabes, estoy multiplicando, ¿no? Cantidad por costo unitario. Entonces, en mi saldo final, como te decía, ¿qué me queda? ¿Más o menos? Obviamente, si tenía 315 productos y acabo de vender 210, en el stock final me va a quedar menos, ¿cierto? Por eso te decía que los saldos son las sumas de cantidades del saldo más la cantidad de entradas, ¿ok? Menos la cantidad de salidas. Esa es la fórmula, por decirlo así, que se trabaja en este método promedio ponderado, ¿ok? Ya sabes, sumas las entradas y le restas las salidas. En este caso estoy restándole la salida. Si tenía 315, ahora me queda 105. ¿Cuál es el costo de esos 105? Obviamente sería 124.20 al ojo, ¿no? Pero esto lo vamos a determinar también usando el método promedio. ¿Cómo se determina el método promedio? Acuérdate, lo que hice es a la cantidad del saldo sumarle la cantidad de las entradas y restarle la cantidad de las salidas. Lo mismo voy a hacer para el costo total. Al costo total inicial le sumo el costo total de compra, si es que hubiera. Bueno, en este caso no existe, es una venta, ¿no? Entonces no hay, pero te estoy explicando, por eso lo estoy poniendo ahí, ¿no? Menos el costo total de las ventas. Acuérdate que las entradas suman, las salidas restan. Eso me da un saldo total de 13.041. ¿Cuánto es mi costo promedio? Obviamente lo voy a tener que dividir el costo total entre la cantidad para hallar mi costo unitario, ¿ok? En este caso, obviamente, voy a tener el mismo resultado, 124.20. ¿Eso qué significa, chicos? Esto significa que cuando nosotros estamos trabajando con el método promedio y tenemos operaciones de ventas, el costo ¿varía o se mantiene? ¿Qué opinas? Si se trata de ventas, el costo se mantiene. Exacto. La compra varía. Lógico. ¿Cuándo varía entonces el costo? Cuando hago algún registro de compra, ¿no? De entradas. Cuando hacemos una entrada, ahí es donde varía el costo. Si es una salida, no hay variantes, ¿ok? Se mantiene. Por eso verás que este costo es el mismo que el que tenía al inicio. Esto en el método promedio, ojo, ¿eh? Esto en el método promedio. Listo. Si eso lo has entendido, si esta partecita la has entendido, está fácil culminar las demás operaciones. A ver, vamos a continuar, a ver. Un poquito más rápido ahora. El siguiente operación es una compra. Y ahora sí me dice, la compra es del día 12 de octubre. Entonces, el día 12 de octubre tengo una factura, serie 2, y el número 663. El tipo de operación, en este caso, me dice que es una compra. Y de acuerdo a la tabla 12, la compra sería el código 2. Como te decía, aquí podrías usar 02 nada más. Con eso basta. Pero si quieres ser específico, le puedes poner 02-compra. Ay, perdón. Aquí sería, ¿no? Guión compra. Listo, ya está. Esto iría en ¿dónde? En entradas, obviamente, ya que está aumentando la cantidad de productos en el almacén. ¿Cuánto va a ser mi entrada? Acá me dice que está ingresando 300 sacos a 125.10. Entonces aquí tenemos 300 a 125,10. Aquí
¿Por qué profesor está ingresando a otro costo diferente? ¿Por qué no se mantiene igual? Obvio, hay probablemente un efecto inflacionario que está afectando de forma mínima al producto, hace que varíe, ¿no? Puede mantenerse, también podría bajar, ¿por qué no? Si es que tal vez hay algún incentivo, podría bajar incluso también el costo. Pero en este caso lo que está pasando es que está aumentando. Y eso a la larga es lo que va a pasar con la mayoría de los productos, ¿cierto? Siempre tienden a subir. Como te decía, eso es meramente por el mismo efecto económico, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que si varía el costo en la compra, la pregunta es, ¿el costo promedio variará o se mantendrá? Si era venta, se mantiene, dijimos, ¿no? Pero si es una compra, lo más probable es que varíe. Vamos a ver ahorita su efecto en el saldo final. Pero antes vamos a terminar con el cálculo del costo total. ¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos 300 por el costo unitario, que es 125,10. ¿Cuánto me da entonces al final su costo de adquisición? 37.530, ¿cierto? ¿Cómo hallábamos el costo, el saldo final? ¿Te acuerdas? Ya sabes, para hallar el saldo final, lo que voy a hacer es, a mi saldo que tengo al saldo anterior, le sumo en cantidades, ¿no? Le sumo la cantidad de entradas y le resto la cantidad de salidas. Esa era la fórmula, ¿cierto? Y en el caso del costo total, le sumo al saldo anterior, le sumo el costo total de entradas y le resto el costo total de salidas. De estas sumas, para hallar el costo unitario, simplemente tengo que dividirlo, ¿no? Divido el costo total entre la cantidad. Y esto me da un costo unitario de 124,87 céntimos. Ahora miren, acá hay que aclarar algo, chicos. Hay que aclarar algo. El costo promedio se caracteriza por algo. En relación a la determinación de costos, si ustedes me dicen, profesor, ¿cuál de los métodos nos recomendarías para una empresa para hacer mi contabilidad lo más exacto posible? Ya sabemos que la contabilidad no es exacta. Eso lo explicamos en la primera sesión, ¿se acuerdan, no? ¿Por qué no es exacta? Porque la contabilidad se basa a estimaciones. Y lo que estamos haciendo en este momento es estimar cuánto es el costo de ventas. Para darle una mejor, digamos, aproximación a ese costo de ventas, usamos algunos métodos. El método que estoy utilizando justamente trata de aproximar en la determinación del costo de ese producto. Pero es una aproximación, esto no significa de que sea tal cual el costo. Es una aproximación, lo que significa que el método promedio tiene un margen de error, lógico, va a haber un margen de error siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que estás asumiendo al momento de trabajar con este método promedio es justamente eso, promediar el costo que tenía, el costo anterior de mis productos que tenía en almacén con el nuevo costo que acaba de ingresar. Nota que tenía un costo de 124.20 y ahora está ingresando con un costo de 125.10. Subió 90 céntimos, hay una variación de 90 céntimos. Esa variación, su efecto, ¿dónde está? En el promedio. Bien, entonces, ahora sí, ese es el objetivo de este método, como te decía, ¿no? Ese es el objetivo al final. Bien, volviendo entonces a la práctica, teníamos una cantidad de compras de 300, ya lo registramos, y el costo varió, ¿cierto? ¿A cuánto varió? Miren, varía a 124,87. Ahora, la pregunta es, si tú lo haces a mano esto, si tú agarras tu calculadora, y les invito a que hagan esa prueba, coges una calculadora, yo voy a usar la calculadora aquí de Windows, y voy a hacer la división, lo mismo que está ahí. Voy a hacer, en este caso, 50.571, que es el costo total, lo voy a dividir entre la cantidad, en este caso 405 productos. ¿Cuánto es mi costo promedio? Nota, lo que está pasando es que la calculadora te va a determinar el promedio exacto, fíjate. Entonces, como te decía que la contabilidad no es exacta, ¿por qué no es exacta? Porque si yo quisiera que mi contabilidad sea exacta, tendría que registrarlo pues así, ¿no? Con todos los decimales, tal como está acá en mi calculadora, ¿cierto? Pero muchas veces el profesor en los formatos que nos da para las prácticas de clase, nos lo deja pues la contabilidad así, ¿no? En un formato pequeño donde no me alcanzan muchos números. ¿Qué hace? Te ves obligado a promediar, a redondear, mejor dicho, a redondear, ¿cierto? Entonces, el Excel, ¿qué es lo que está haciendo? Por defecto, lo que está haciendo es lo está redondeando a 2 decimales, ¿ya? Pero el Excel tiene un pequeño detalle. Acá
el Excel es como una máscara. Esto es como si nos estaría mostrando una máscara. Yo lo estoy viendo 124.87. Pero detrás de esa máscara, el Excel realmente está trabajando con todos estos dígitos, ¿ya? Entonces, ahorita yo te invito a que hagas la siguiente prueba. Multiplica 405 por 124.87 y me dices si llegas o no a este resultado. Ahora vamos a ver, vamos a hacer una prueba, a ver si realmente está funcionando, si es correcto este resultado. 405 por 124.87, nota cuánto me da. 50.572.35. Entonces, si alguien que está haciendo la clase, está siguiendo esta sesión en un formato impreso, porque puede que, como ya les había dado el formato ya con anterioridad, algunos me imagino que también por comodidad, sobre todo los que trabajan con celular, lo imprimen y siguen la clase en la sesión impresa, ¿cierto? En el material impreso. Entonces, si tú lo estás haciendo así, de forma impresa, si tú lo haces así como lo estoy haciendo ahorita, tú tendrías pues este resultado realmente en el costo total. Entonces, ¿qué es lo correcto o lo recomendable si es que vas a trabajar en una práctica o una monografía con tus docentes? Lo que te recomiendo es, para que no haya diferencias en redondeos, porque sí va a haber, te apuesto que si tú lo haces así, si tú lo trabajas con esto, aquí al final, al momento de la determinación de nuestro costo de ventas, puede que no te salden correctamente los saldos. Tal vez no te coincidan, va a haber una diferencia, exacto. Entonces, para evitar esa diferencia, si lo vas a hacer esto a mano también, profe, yo lo voy a hacer a mano, no quiero que haya diferencias. Lo que te recomiendo es que sigas la lógica del Excel. Es decir, si tú vas a trabajarlo a mano, opéralo con todos los dígitos. Es decir, esto era todos los dígitos. Con esto trabaja tus salidas, con todos los decimales. Cuando trabajes aquí la columna de salidas, opéralo con todo. Pero como obviamente no te va a alcanzar espacio, entonces, ¿qué te recomiendo hacer? Así como en el Excel, trabájalo con una máscara redondeada a 2 decimales. Claro que cuando tú lo operes, no te va a coincidir como ya te lo demostré hace un momento. Pero para que sea exacto y no haya diferencias, entonces al momento de la operación, tu calculadora científica tiene memoria. Esto lo guardas en la memoria y con ese dato que ya está grabado, lo trabajas las salidas. Es la única manera que yo te recomendaría que no tengas problemas. Eso lo aclaro porque ya he tenido casos donde chicos me preguntaban eso, ¿no? Profesor, mira que no me cuadra. O sea, no es que hayas hecho mal, lo que pasa es que al momento de operar, tal vez lo has trabajado a 2 dígitos. Eso es lo único que tal vez te recomiendo que hagas. ¿Ok? Ya aclaro esa partecita. Bien. Entonces, ahora sí, aclarado de que el Excel, acuérdate, el Excel acá te muestra 2 dígitos, pero realmente lo está trabajando con todos los dígitos, no te olvides. Por eso que para el Excel esto va a ser siempre, mira, yo lo puedo verificar acá abajo. Le puedo decir, a ver, multiplica este número por este número. Y mira, te va a salir exactamente lo mismo. Tú dirás, pero profesor, si hace un rato con la calculadora me salió otro número. Claro, es que el Excel está operando con todos los dígitos, ¿ya? Hay que aclarar eso, ¿ok? Ahora, profe, si yo quiero que el Excel no lo trabaje así, con todo, sino yo quiero que realmente lo trabaje con 2 decimales. Si ese es tu objetivo, al Excel lo que tendrías que hacer es ponerle una función. En este caso la función que es redondear. ¿Ok? Ahí sí, el Excel lo que va a hacer es redondearlo a 2 decimales. Aquí le pongo redondear con 2 decimales. Entonces, bueno, obviamente acá no se está moviendo porque esto es el resultado de la división. Pero si tú quisieras comprobar y multiplicas esto por esto, ahí sí, fíjate, ve, tienes lo mismo que me salió en la calculadora. Porque ahora sí el Excel lo está trabajando solo con 2 decimales, no lo está trabajando con todos los decimales. Como te digo, si me preguntas, profe, ¿qué me recomiendas? ¿Que lo redondee a 2 decimales o que lo trabaje con todos los dígitos? Te recomiendo que lo trabajes con todos los dígitos. Ahora, si no te es posible tener la memoria, porque tal vez tienes una calculadora, lo trabajas del mismo celular, probablemente tus cálculos no tienes memoria. Entonces lo que podrías hacer es agarrar y trabajar ya no 2, sino podrías ampliar un poquito más los decimales. Podrías trabajar en 4 o 6 dígitos si se puede, ¿no? Si se puede. Si tu espacio en tu práctica te lo permite, puedes trabajar con 4 decimales o hasta con 6 si se puede. O sea, con 6 dígitos, ¿no? Después de la coma. Para que así también sea un poquito, se aproxime cada vez más al costo real, ¿no? Esa es la única forma que yo te recomendaría que hagas para que lo hagas un poquito más exacto. Bueno, ahora le voy a quitar la función.
redondear, lo voy a dejar tal como estaba, solamente la división. ¿Ok? Ya te expliqué cómo funciona el Excel ahí, ¿ya? Bien, volvemos entonces a la práctica. Lo cierro esto. Y bueno, les hago esta aclaración, como les digo, porque algunos chicos lo desarrollan esto a mano, ¿no? Me lo mandan a mano. Entonces los que me lo mandan a mano y me dicen, a ver, Miguel, porfa, revísalo, no les coincide. Por eso lo estoy aclarando, ¿ya? Intenta hacer el arroz, te recomiendo que hagas el arroz para que también ahí veas. Intenta hacerlo así, redondeado 2 dígitos y con todos los dígitos, para que veas las diferencias, ¿ok? Bien, entonces el 12 de octubre me dice que vendí este producto 285 cajas, dice, ¿no? Entonces aquí esto lo voy a hacer el día 12 de octubre, justamente el mismo día también. Aquí ponemos 12 de octubre, tipo, en este caso es factura, serie 1, número 127. Obviamente al ser una venta, ya sabes, el código es 01, ¿no? 01 venta. Y si es una venta, va a la columna de salidas. ¿Cuánto va a salir? En este caso me dice que está saliendo 285 sacos. Aquí ponemos 285 sacos. Y el costo unitario es de no me da. ¿Por qué no me da? Ya sabes, no te doy porque el costo en el método promedio sale del promedio que acabas de calcular. El último promedio. Este fue mi último promedio, de ahí sale el costo. Entonces en este caso va a ser 124,87 y decimales. ¿Se entiende? Bien, y fracción, por decirlo así, ¿no? 124,87 y fracción. Con todo eso está trabajándose aquí. Entonces, cuando yo multiplique 285 por 124,87, voy a tener 35.587. Repito, aquí estoy trabajando con todos los dígitos, porque si tú trabajas a mano, ¿cuál sería el resultado que tendrías? Tendrías 285 por 124,87, tú tendrías 95 céntimos de diferencia. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia si es que lo trabajas redondeado. Bien, entonces, al final, mi saldo final, ¿qué me queda? Si yo tenía 405 y acaba de salir 285, le resto mi 285 y me queda un saldo de 120 sacos de azúcar en el almacén. ¿Ok? ¿Cuánto es el costo? Ya sabes, el costo ya sabes cómo se determina igual, ¿no? Costo total menos costo total de salidas, ¿no? Costo total del saldo menos costo total de salidas. Y al final lo divides esto, el costo total, entre la cantidad. Como lo hemos trabajado con todos los dígitos, no tiene por qué variar. No tiene por qué variar. Los saldos ya no varían. Pero acuérdate, el efecto de una compra sí tiene efecto en el costo, ¿ya? En el costo promedio. Eso es lo que tienes que recordar. Listo, entonces hasta ahí espero que se esté entendiendo, chicos. Todo está hasta ahí bien explicado. Te estoy diciendo cuál es el efecto si lo redondeas o lo trabajas con todos los dígitos. Bien, volvemos entonces. ¿Cuánto era en la venta? 285 y ahí está, me queda 120. Ahora nota, mira, ¿ve? El día 12 de octubre, el mismo día, el cliente nos devuelve. Acá hay una devolución. Bueno, en este caso yo estoy asumiendo que es la devolución de la venta, ya que tiene la misma numeración. Aunque tú sabes muy bien que en la práctica no va a coincidir nunca tu factura con tu nota de crédito. Solo que en este caso, con fines académicos, te he puesto la misma numeración para que relaciones, ¿no? ¿Qué factura es la que se está modificando? Solo eso, ¿ok? Bien, entonces, en este caso, el día 12 de octubre, tengo una nota de crédito. Tabla 10. Acuérdate que trabajando con la tabla 10, código 01 es factura, código 07 es nota de crédito, ¿ya? Por de ahí estoy trabajando los códigos, ¿ya? Bien, entonces aquí 07, serie 001, número 127. Y ahora mira, esto es una devolución, me dice. Al ser una devolución, la pregunta es, ¿de dónde sale estos 50 productos? O sea, mejor dicho, ¿no? Al ser una devolución de una venta, ¿qué tipo de código voy a utilizar aquí en tipo de operación? Se sabe que es una devolución de una venta, ¿no? No se te debe ocurrir poner 01 venta, ojo, porque no es venta, es devolución de venta. ¿Qué código le pondríamos según la tabla 12? Fíjate, acá tenemos dos códigos, devolución recibida y devolución entregada. Si yo vendí y luego mi cliente me devuelve, para mí, ¿qué sería? ¿Devolución recibida o devolución entregada? ¿Qué opinas? Devolución recibida. Exacto. Exacto, devolución recibida. Acuérdate esto, también tiene lógica por aquí, mira, ve. Acuérdate que el primer código era venta
Por lo tanto, la primera devolución también va a ser relacionada a la venta. Y si es una compra, su devolución relacionada a compras va a ser el código 6. El 1 y el 5 son para ventas. El 2 y el 6 son para compras, ¿ok? En lo que respecta a devoluciones, claro, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, en este caso, como es una devolución de una venta, voy a usar ¿qué código? El código 5. Entonces aquí voy a usar el código 5, devolución recibida. ¿Ok? Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo lo registro esto, profe? A ver, mira, fácil, acuérdate. Si nos están devolviendo, ¿qué sería? Una entrada, ¿no? Por lógica, ¿no? Ya, pero hay un problema acá. Si yo lo anoto como entrada, se entendería de que estoy adquiriendo un producto, lo cual significa que esto va a tener efecto en la determinación del costo promedio. Acuérdate que si es una venta, las ventas no varían el costo. Eso es lo que quedó claro hace rato, ¿te acuerdas? Las ventas no varían el costo. Lo que hace variar el costo, ¿qué es? Las compras. Y acá está el ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que yo tenía un costo de 124 y cuando vendí, no varió el costo? Pero cuando compré, ahí sí hubo una variación en el promedio. Entonces, si yo lo anoto en entradas, ¿cuál va a ser su efecto de esta devolución? Si lo anoto aquí, su efecto va a ser que va a variar el costo, y eso no es la idea, porque esto se asocia a una venta. Entonces, profe, ¿cómo lo anotamos para que no varíe el costo? Entonces, lo correcto es, escucha bien, si es una entrada, se registra en entradas. Y si es una devolución de una entrada, lo sigues registrando en entradas, pero con símbolo cambiado, es lo único, ¿ya? En este caso, es una venta, fue, ¿no? Entonces, si era una venta, se anota en ventas, la venta. Y si es una devolución, también lo voy a registrar en salidas, igual que la venta, lo voy a registrar en salidas, pero con símbolo cambiado. ¿Para qué? Para que no haya cambios en la determinación del costo. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería ese efecto? Dijimos, en salidas lo voy a considerar como devolución. En este caso son 50. Lo voy a considerar con cantidad 50 menos. Está disminuyendo mi salida. De lo que era 285, le tengo que restar 50 productos que me están devolviendo. ¿El costo va a ser positivo o negativo? Por lógica, el costo va a ser positivo. El mismo costo, pues, ¿no? El costo no varía. ¿El producto va a ser positivo o negativo? Obviamente, negativo por positivo, ¿qué me da? Negativo, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un movimiento negativo en costos totales de 6.243. En saldo final, ¿qué obtengo entonces al final? Ya, en saldo final tenía 120, ¿cierto? 120 que tenía mi saldo inicial. Al final, ¿va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué opinas? Mi saldo, ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, Jorge? Va a aumentar porque me están devolviendo. Entonces, si yo tenía 120 y luego me devuelven 50, se entiende que ahora voy a tener ¿cuánto? 170. ¿Eso qué significa? Igual, juego de signos, mira, acuérdate, las cantidades de saldos le sumas la cantidad de entradas y le restas la cantidad de salidas. Entonces, ¿por qué va a ser positivo? Porque obviamente es como que si yo le estoy diciendo, ¿no? 120 menos 50, pero es menos 50. 120 menos 50, menos con menos, ¿qué se convierte? En más. ¿Eso qué significa? Que al final me va a quedar 170. Juego de signos nada más, ¿ok? Lo mismo va a pasar con... verificar cómo hizo la visión ¿Cómo? esta última. ¿Cómo? ¿Cómo era la edición? La agradeceré para poder ¿La fórmula? por favor. Ya te la estoy mostrando, ¿no? A 120, que es el saldo, le sumamos las entradas, por eso aquí está positivo, ¿ve? Le estoy sumando la entrada y le estoy restando la salida. Pero como esto es negativo, menos con menos, ¿en qué se convierte? En más, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? Y lo mismo voy a hacer aquí. Igual, saldo más... Profesor, siendo esto Excel, se podría estandarizar simplemente haciendo, o sea, la columna de cantidad de saldo final, simplemente haciendo un clic hacia abajo, arrastrar simplemente esa fórmula. Lógico. Lógico, haces un cross, lo arrastras y ya está. Solo que yo lo estoy repitiendo un poquito para que quede claro, ¿no? Sobre todo para los chicos que tal vez no
no tienen un poco de conocimiento base en este aspecto, ¿no? Lógico, yo ahorita puedo agarrar... Yo soy uno. Lógico, si yo agarro y lo arrastro, ¿no? Lógico, voy a llegar al mismo resultado, no te preocupes. Listo, entonces ahora ¿qué tenemos? Dividimos costo total entre cantidad y entonces nota, no varía, ¿ve? No varía. Esto porque, como te decía, no varía, ¿por qué? Porque el efecto es en salidas, no es en entradas, no es una compra. ¿Ya? Ese es el efecto. Y obviamente el precio se mantiene también, ¿no? El costo se mantiene, ¿no? ¿Para cuál también es el siguiente objetivo? Y mira aquí la diferencia si tú lo hubieras considerado en entradas y no lo hubieras considerado en salidas. Recuerda, te dije que el objetivo del Cardex, ¿cuál era? Determinar correctamente mi costo de ventas, ¿no? El costo de ventas, acuérdate, es el costo de lo que de lo que yo pagué por el producto que estoy vendiendo. Ese es el objetivo, determinar el costo de la venta, ¿no? El costo del producto, que yo, obviamente, ¿no? Dijimos que yo lo vendía a 200 soles, ¿no? Ya, ese es mi precio de venta, mi valor de venta. Pero yo pagué por este producto 124,87, por decirlo así, ¿no? La diferencia, ¿qué vendría a ser? Mis 200 soles que yo lo vendo al público, menos mi costo, que es 124,87, ¿esa diferencia qué sería? Obvio, esa sería mi ganancia, ¿no? Mi utilidad bruta, ¿se entiende? La utilidad, ¿no? La utilidad bruta, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo, o mi margen comercial también le llaman, ¿no? Ese es el margen de ganancia, ¿entiendes? Entonces, Miguel, sí, dime. ¿podrías repetir el precio porque no afecta acá? ¿Cómo? ¿El precio de venta? Cuando Costo unitario, en una devolución. Ya, ¿en una devolución? Es el mismo. Claro, es el mismo, obvio, porque como te digo, lo asocias a la operación que le dio origen, ¿no? En este caso yo compré pagando 124,87. Bueno, 124,87 en sí es el costo de esta venta, ¿no? Yo vendí 285 productos y su costo asociado a esa venta es de 124,87. Por lo tanto, si me devuelven, tengo que utilizar el mismo costo que afecté a esa venta, ¿no? Lo mismo se aplica para una compra. Si yo compré a 125, 300 productos a 125 y digamos que devuelvo 100 productos de esa misma compra, entonces tengo que trabajar con el mismo costo que yo pagué en esa compra. Esa es la lógica, ¿no? De la reversión, de la devolución, mejor dicho. Okay. Ahí se asocia. Profesor, disculpe. Sí. Entonces, si la devolución fuera de la primera venta, mi costo unitario que pondría ahí sería 124,20. Bueno, Claro, porque como te decía, se asocia a la venta que le dio origen. Bueno, en este caso es la segunda, ¿no? Pero si hubiera sido la primera, lógico, acá sería 124,20, lógico. Ahí sería lo correcto, ¿no? Y eso justamente hace que se mantenga el promedio, ¿no? Bien, chicos, entonces, ahora sí, me queda un saldo de 170 productos con un costo total de 21.000 y un costo unitario de 124,87. Y te decía, el otro efecto del tema de las salidas es el siguiente, lo más importante en sí. Recuerda que el Cardex yo saco mi costo de ventas. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de anotarlo aquí, lo anotaba aquí? Mi costo, nota que esta es mi fórmula del costo total de ventas. Este costo total de ventas, en otras palabras, el costo de las salidas es el costo de ventas. Esto ya es tu costo de ventas, ¿ok? Esto ya es tu costo de ventas. ¿Eso qué significa? Que cuando yo termine de hacer mi Cardex de todo el mes, entonces lo que voy a hacer es, para hacer mi asiento ¿te acuerdas que hacíamos centralizaciones, no? Si hicimos mi registro de ventas, todas las ventas del mes, y lo centralicé en un solo asiento, eso es lo que hicimos en la sesión anterior, ¿se acuerdan, no? Hicimos un solo asiento de ventas de todo el mes. Entonces también tengo que hacer un solo asiento de todos mis costos de ventas. Pero como estás trabajando con el Cardex, ya no es necesario hacer esa fórmula que los profesores te dan, ¿no? Inventario inicial más las compras menos inventario final. Ya no es necesario usar esa fórmula porque estás usando el Cardex. Entonces, de ahí mismo, del mismo Cardex, sacas el costo de ventas directo ya. Entonces, esta columna, que es mi costo total de salidas, tiene que ser la misma que voy a calcular haciendo esa fórmula, y que también te lo he puesto aquí, ¿no? Inventario inicial más compras más inventario final. ¿Por qué te lo he puesto este cuadrito al final? Esto nos va a servir para verificar el costo, si efectivamente coincide o no. Entonces, acuérdate, si esto fue mi costo de ventas, 35.000 por la venta de 285 productos, cuando me devuelven, también tengo que anotar su efecto en el costo. O sea, si yo hablo en asientos contables, sería, ¿no? Si yo vendo, es 12, 40, 70, ¿cierto? Mi asiento de venta. Y mi asiento del costo de ventas es 69 a la 20. ¿Estamos?
Ahora, si mi cliente me devuelve, ¿cuál sería mi asiento contable? Una reversión, ¿no? Entonces, si era 12, 40, 70 o 12, 70, 40, como quieran, en el orden que ustedes prefieran en una venta, en el asiento de devolución, ¿cómo será mi asiento? 70, 40 a la 12. Y en el siguiente asiento sería la reversión también del costo de ventas, es decir, 20 con la 69, ¿te das cuenta? Esa 20 a la 69, ¿qué importe le vas a poner? Estos 6.243 precisamente, ¿te das cuenta? Eso hace que se registre el costo de ventas. Al final tu costo de ventas neto de esta venta nada más va a ser ¿cuánto? Si yo sumo estos dos, mi costo de ventas neto de esta venta va a ser de 29.343, o sea, la resta de estos dos, ¿no? Obviamente en cantidades también solamente vendí ¿cuánto? 285 menos 50, realmente vendí solo 235 productos, ¿te das cuenta? Entonces de mis 235 productos su costo va a ser de 29.000, por eso lo estoy poniendo aquí en salidas también, ¿ok? Porque si tú lo pones en entradas ya no vas a controlar, estos 6.000 no se controlaría, si yo lo pongo aquí, dejo de controlarlo, entonces aquí yo tendría un costo mayor, ¿te das cuenta? Estarías inflando costos y estarías haciéndolo mal ya, desde ahí, por eso se recomienda hacerlo en la misma columna, ¿ok? Bien, seguimos, y como te digo, te recomiendo que cuando hagas la práctica, si lo haces del arroz, intenta hacerlo el arroz en las dos modalidades, registrándolo en entradas y registrándolo en salidas, y luego me comentas qué tal te fue en la determinación del costo de ventas. ¿Hay o no hay diferencias? Me dices, ¿ya? Bien, porque alguien podrá decir, no, pero si es lo mismo, ¿no? Por las puras te complicas, ¿no? Si es entrada, si es salida, y si hay una evolución de ventas, sería una entrada, lo pongo en entradas, pero como te digo, su efecto va a ser en el costo de ventas. Verifícalo tú mismo y ahí luego hablamos, me comentas qué te salió. Bien, seguimos. Tenemos el 24, una compra. Aquí tenemos 24 de octubre, tenemos una compra. El tipo, en este caso es con factura, obviamente. Y el código es serie 1, 792. Ya está. Esto es una compra. Entonces, si es una compra, sería código 02, ¿verdad? 02, compra. Y si es una compra, va en entradas. Entonces, ¿cuánto estoy comprando? Acá me dice que estoy comprando 180 sacos a 123.10. 180 a 123.10. Cuando es una compra, ahí sí, pues obviamente tengo que considerar el costo que estoy pagando por el producto, y eso está en la factura de compra. Eso sí, sin duda, eso sí no se te va a ocurrir inventarte ese costo, ¿no? Puede coincidir con la factura como puede que no. Ya sabes, ¿por qué no podría coincidir con la factura? En el caso de que aparte de la factura de compra tengas una factura de flete, por ejemplo, asociada a esa misma compra. En ese caso, ¿qué tienes que hacer? Determinar el costo de adquisición sumando el costo de compra más el flete, ¿te das cuenta? Y eso en costos unitarios lo reflejas aquí, ya sabes que ese va a ser su efecto, pero en este caso estamos asumiendo que en la misma factura ya está 123.10. ¿Y cuánto sería mi costo total de compra? Multiplicamos, ¿no? 180 por un costo unitario de 123.10 me da 22.158. Esto, su efecto en el saldo final, ¿va a tener efectos o no? Obviamente, está ingresando con un costo menor. En este caso, el efecto, tal vez ahí, tal vez en algún momento se especuló el mercado, subieron los precios y ahora están tal vez volviendo a retomar. El costo está bajando un poquito, ¿cierto? Entonces vuelve a recuperar un poco su costo original. Ahora sí, ¿cuánto es mi saldo final? ¿Habrá un efecto o no? Tenemos cantidad de saldo más cantidad en entradas menos cantidad de salidas, tenemos 350. Lo mismo hacemos en costos totales, cantidad de saldo más cantidad de entradas menos cantidad de salidas. Entonces tenemos un total de 43.000. ¿Cuál es su efecto en el costo promedio? A ver, vamos a ver. Dividimos costo total entre cantidad y esto me da un nuevo costo. ¿Por qué me da un nuevo costo? Porque, como te dije, el efecto es de la compra. Las compras son las que tienen efecto aquí, ¿ya? Ese es el efecto de registrar una entrada. Bien. Entonces, varió el costo. Tengo un nuevo costo. Y en este caso el costo es de 123.96. ¿Eso qué significa? Que para mis futuras ventas ya no voy a usar 124.20 ni 124.87, sino con el último trabajo ya, con el último. Bien, entonces la última operación es el día 29 de octubre. Ahí está, 29 de octubre. Esto es con factura, serie 1, número 131. Y esto es una venta. Listo, aquí ponemos una venta. Esto es una entrada o una salida.
obviamente va a ser una salida, ¿cierto? Una salida. ¿Cuánto? 200 sacos. Muy bien, entonces aquí ponemos 200 en salidas, ¿ok? Y el costo, ya sabes, el costo ¿de dónde sacamos? De aquí, 123.96. Pero ya sabes que estos 123.96 realmente no es 123.96, es 123.96 y fracción. Por lo tanto, aquí, al multiplicar, al hallar el producto de estos dos, lo estoy trabajando con todos los decimales, ¿ok? No te olvides, ¿ah? No es lo que tus ojitos están viendo ahorita en este momento. Está trabajando con todos los decimales. Porque, si verificamos, ¿no? Tendríamos una diferencia. Hace un momento cuando hicimos el producto era 95 céntimos, ¿no? Vamos a ver aquí cuánto es la diferencia. Estamos hablando de, también, centimitos, ¿no? Estamos hablando de 38 céntimos, ¿no? 38 céntimos de diferencia, ¿ok? Pero siempre va a haber diferencia, ¿ves? Siempre va a haber diferencia. Si tú multiplicas estos dos nada más así como lo ves, va a haber una diferencia. Bien, saldo final. ¿Qué me queda en saldo final entonces? Al final me quedan en cantidades 350 menos 200, 150, y en costos totales me queda 43.000 menos 24.000. Puedes hacer la fórmula completa, ¿no? Sumándolo, bueno, ya lo estoy haciendo directo ya. Y al final me queda un promedio de 123.96. ¿Por qué no varía? Porque es una venta. Ya sabes que las ventas no varían. No influyen en el promedio, en el cálculo del promedio, pero sí influyen en dónde, ya sabes. Las ventas, ¿dónde influyen? En el costo de ventas. Me dice que mi costo de ventas al fin del mes entonces, porque esta es la última operación, ya no hay más, ¿cierto? No hay más. Entonces mi costo final al fin me queda de 80.217.29. Entonces, para verificar si efectivamente esto lo he calculado correctamente, hacemos lo que nos han explicado en sesiones, ¿no? En clases, ¿no? La clásica fórmula del costo de ventas. Inventario inicial me dice, inventario inicial, obviamente estamos hablando en costos, ¿no? Sería este aquí, ¿no? 39.123. Con eso empezó, ¿cierto? Con eso empecé el mes. Ese es mi inventario inicial. Mis compras. ¿De dónde saco mis compras? Obviamente mis compras salen de la columna de entradas. Este es mi compras. En este caso es 59.688. Y mi inventario final es de... ¿cuánto? ¿80.000? No, 18.000. Este es mi inventario final, lo que me queda al fin del mes. Entonces sería 18.593. ¿Cuánto es mi costo de ventas? Acá esto tiene que ser negativo porque esto resta. Entonces, ¿cuánto es mi costo de ventas? Fíjate, 80.217.29. Tiene que coincidir. Si esto no coincide, probablemente te has equivocado algo aquí, como hace un momento yo fallé aquí en el símbolo, o puede que si esto está correcto, tal vez por aquí algo te equivocaste, tendrías que dar una revisadita, ¿no? Eso es una forma sencilla de verificar nada más si lo has determinado correctamente o no tu costo de ventas, ¿ok? Listo, ahora para el siguiente mes, para noviembre, ¿cómo empezaría? Igual, noviembre aperturas igualito, acá solamente le cambias el nombre, acá le pones noviembre, ¿no? Y el RUG y todos los datos de la empresa lo pones igualito. Y aquí en inventario inicial, porque obviamente vas a tener inventario inicial para noviembre, aquí pones igual, ¿no? 1 de noviembre, aquí saldo inicial. Y en esta parte, ¿qué es lo que vas a trasladar? Obviamente todo esto, ¿no? Esto es lo último que te quedó, ¿cierto? Entonces, coges estos tres importes, cantidad, costo unitario y costo total, y lo trasladas al inventario inicial del mes de noviembre, acá arriba, ¿ok? Ahí pones 150 a 123.96 y a 18.593.71. ¿ok? Ya sabes, esto no es independiente, esto va a depender del promedio de ambos, ¿no? Esto va a depender del promedio de ambos. De la división, mejor dicho, de la división de ambos, ¿no? Listo, chicos, espero que hasta ahí se haya entendido este método promedio. Está sencillo, ¿cierto? Este es el método más fácil y obviamente al ser más fácil hace que sea un poquito se aleje del costo real, del costo real del producto, ¿ya? A medida que nos facilita más la metodología, se aleja un poquito más del costo real, pero es un aproximado, es mínimo al final, ¿ya? Y eso lo vamos a verificar haciendo el mismo método, en este caso el mismo producto, pero en el otro método, que es el método PEPS, y vamos a hallar cuál es la diferencia en costos. ¿Me saldrá igual? ¿Me saldrá más? ¿Me saldrá menos? Eso lo vamos a verificar aquí en el método PEPS. Pero quiero ver si hasta aquí ha habido alguna pregunta. A ver, en el chat quiero verificar si hay alguna consulta hasta ahí.
Muy bien. Seguimos entonces, chicos. Ahora sí, nos vamos al método PEPS. En el método PEPS, ¿qué tenemos? En el método PEPS, ¿qué tenemos? A ver, acá lo vamos a hacer más rápido ya. Esto vamos a hacer más rápido porque el objetivo es que nosotros también trabajemos, ya pues, ¿no? Porque ya como hemos trabajado toda esta parte de aquí, eso lo vamos a hacer un poquito más rápido. Por ejemplo, aquí voy a copiar ya para no perder tiempo. Vamos a copiar todo esto de aquí, el encabezado lo voy a pegar aquí. ¿Qué va a variar? Obviamente, como es el mismo producto, va a ser el mismo producto. Lo que voy a variar aquí es el método. Entonces aquí vamos a poner método PEPS. Nada más, ¿ok? Ya sabes qué significa, ¿no? Primeras en entrar o primeras en salir. O FIFO también podrías poner, si es que trabajas con inglés, porque hay profesores que trabajan con FIFO, ¿no? O LIFO, si es que se refiere al WEBS. Aunque WEBS no está vigente, por ese motivo ya no te explico ello, ¿no? Porque no tiene caso hablar de algo que ya no se aplica, ¿no? Y tampoco los profesores lo utilizan, ¿no? Muy difícil que tengas un profesor que te pida hacer el WEBS, muy raras veces. Pero en el caso que quieras hacer el WEBS, igual te voy a explicar aprovechando que te explique el método PEPS. Es lo mismo, la misma lógica, solo que al revés. Ahorita vamos a ver. A ver, empezamos con el método PEPS. El método PEPS, pues como estamos trabajando con el mismo producto, va a empezar igual, arranca igualito. El saldo inicial lo copiamos tal cual. Agarramos y copiamos nuestro saldo inicial. Así, igualito. Es lo mismo. Fecha, tipo de operación y los detalles del producto. Ahí no hay variedad. ¿Dónde empiezan las diferencias? Al momento de empezar con las operaciones. Por ejemplo, acá me dice, ¿no? Voy a vender. Ah, ya, muy bien, vas a vender. Perfecto. La venta va a variar. Ya sabemos que el método se determina. El método de evaluación no se determina en las ventas, se determina en ¿dónde? En las compras. Ahí es donde varía, ¿cierto? Entonces, en este caso, como es una venta, obviamente lo voy a vender al mismo precio, ¿no? Entonces, no va a variar, igual. Agarro todo esto y me lo llevo. Es igualito. Es idéntico. El 8 de octubre va a vender con factura, la serie, el número, ahí está. El tipo de operación es una venta. Como es una venta, va a ser una salida, van a salir 210 productos. ¿A qué costo? Al mismo costo. ¿Por qué? Porque es el único costo que tengo en el almacén. Es el único costo. Si hubiera tenido dos costos diferentes, ahí es donde aplico el método PEPS. Pero en este caso, como es uno solo, sale al mismo costo, 124.20. Y al final me queda un saldo de 105. Esto no ha variado. Hasta ahí los dos métodos son idénticos. No varió. A ver, vamos a ver qué ocurre más adelante. A ver. Siguiente. El 12 de octubre hay una compra. Muy bien. Y acá tengo mi saldo, ¿no? Aquí ya empieza a ver las diferencias. Nota. Mira lo que ocurre. Estoy comprando. En un inicio yo tenía en mi almacén 124.20. Este era mi costo inicial, ¿cierto? Pero como estoy comprando a un nuevo costo que es 125.10, ¿eso qué significa? Que el costo, al ser un costo diferente, en el CARDEX, cuando trabajamos con el promedio, se promediaban. Por eso que yo no tenía ningún problema. Podía trabajar con diferentes costos, al final se promediaban. En cambio, en el método PEPS, tengo que separar los costos. Si son los mismos costos, puedo trabajarlos juntos. Pero si son costos distintos, entonces ahí tengo que separar costos. O sea, me tengo que identificar, ¿no? ¿Cuál fue el primer costo que tenía en el almacén? Y después, ¿cuáles fueron los siguientes costos? Para que al momento de vender, primero salga del almacén los primeros costos. Ese es el objetivo. Ese es mi objetivo, separar costos. Entonces, aquí voy a copiar igualito. Mi compra va a ser lo mismo. Aquí. En el método PEPS voy a copiar igualito. Mi compra va a ser el 12 de octubre, ¿no? Ahí están los datos de la factura. Entrego 300 productos a 125.10. ¿Dónde varía? Aquí al final. Aquí al final. Acá tengo que separar costos. ¿Cómo los separo los costos? Mira, lo único que tienes que hacer aquí es identificar. ¿Cuál es el costo primero que teníamos? Obvio, el primer costo que tenía era 124.20. Ese mismo es el que me quedó un saldo de 105 después de venderlo. Y ahora este mismo va a ser estos 105 sigo teniendo en el almacén, ¿cierto? Acabo de comprar 300. ¿Qué significa? Que en cantidades en mi almacén, ¿cuánto voy a encontrar? Me voy a encontrar con 405 productos. Y es lo que tenía acá, mira, ve. En el costo promedio tengo los 405 productos. Pero en el costo promedio, ¿qué ocurre? 405 a un costo promediado. En este caso, no voy a considerar 405. Lo tengo que separar en el orden de llegada. Entonces, ¿cómo hacemos? Bajo mi primer costo, mi primer saldo.
Este va a ser mi primer saldo, 105. Baja el mismo saldo y acá abajito lo voy a considerar la compra. Entonces, aquí en el día 12, cuando yo trabaje con el día 12 de octubre, en mi almacén, ¿cuánto voy a encontrar? Voy a encontrar igual 105 productos a 124.20, pero también voy a encontrarme con 300 productos a 125.10. Entonces, para poder identificar por fechas, lo que voy a hacer es trabajar con un formato, ¿ya? Aquí le vamos a poner formato especial. A ver, vamos a ponerle este formatito. Vamos a ponerle un formato en bordes para poder distinguir mis costos. Ahí está. Y aquí también le voy a poner el mismo formato para poder identificar correctamente las fechas, por separar mis fechas. Bueno, tú puedes usar cualquier estrategia, puedes subrayarlo, puedes resaltarlo también. Yo lo separo con líneas para identificar. ¿Esto qué significa? Que esto es mi primer día, esto es mi segundo día en el almacén. No, hubo una variación, sí, ¿no? Del primer día tenía 315 productos, en la segunda fecha me queda un saldo de 105 productos. En la tercera fecha, ¿nota? ¿Qué va a ocurrir? Voy a tener más productos porque acabo de tener una compra. Voy a tener en total 405 productos, pero lo tengo que separar porque tienen costos diferentes. De mis 105 productos que tenía inicialmente, su costo era de 124.20, ¿cierto? Mientras que de mi compra, su costo unitario es de 125.10. No lo puedo mezclar, lo tengo que separar. Esto no es como el método promedio. Acá se promedió. Acá no, acá tengo que mantener mis costos. Entonces, en costo total, ¿cuánto me queda? Multiplico 105 por 124.20 y aquí multiplico 300 por 125.10, que se supone coincide con mi compra, ¿no? Listo. Entonces, si me preguntan, ¿cuánto tienes en stock el día 12? En cantidades, 405. Y en costos totales, la suma de estos dos, ¿no? O sea, en este caso sería 50.571. He visto colegas que lo suman, acá abajo lo suman. Bueno, si quieres lo puedes sumar. Lo que va a hacer es que el formato va a tener que ser un poquito más extenso, nada más, ¿no? Si gusta lo puedes sumar acá abajito, o si no lo dejas así. Se sobreentiende que la suma de estos dos, como ya lo estás separando con este bordecito, se sabe que estos dos forman parte de una misma fecha, ¿no? Listo. Sí, dime Jorgito. Otra alternativa es multiplicar, o sea, entre paréntesis ambos miembros, poner una sola cantidad, haciendo combinación de celdas, una sola cantidad, es la suma de los dos, ¿no? Es lo que yo hago, por ejemplo. A ver, ¿cómo más o menos? A ver. O sea, multiplico, hago la combinación de celda, hago una sola celda acá en estos dos totales últimos, hago una sola celda, combinación de celda, y hago la multiplicación de 105 por 124 más 100 por 125. Ah, ya. Claro. Abro paréntesis. Y esto claro, por esto. Y abro paréntesis más. Esto por esto. No, claro. ¿Cierto? Y ya. Y eso lo puedo centrar también bonito, ¿no? Claro. Bueno, también depende del criterio, como les decía, ya de cada uno, ¿no? Así es, depende, ¿no? Depende de cómo lo quieras trabajar. Claro, ya depende de la comodidad a la flexibilidad que tú quieras, ¿no? Lógico que... Ahí yo lo dejo así, por ejemplo, ¿no? Claro, porque al final costos totales no me interesa, porque a mí lo que me interesa es trabajar con los costos unitarios, básicamente, ¿no? Entonces... Indicarlo, por ejemplo, suman el costo total anterior más la compra y me va a dar lo mismo, ¿no? Claro. El costo anterior, total, la compra que has hecho, total, me va a dar los mismos. Ya, bueno, lo podemos dejar así, ¿les parece? Lo dejamos así, ¿ya? Vamos a trabajarlo así con el método de Jorge. Tendría que hacer esto en cada compra, ¿no? Claro, lógico, esto vas a tener que hacerlo cada vez que compras. Se tendría que hacer en cada compra. Claro, exacto, en cada compra. Porque no hay una fórmula de poder hacer de que esto se automatice. Claro. Se automatice este sistema. Claro. Esa misma fórmula también la puedes aplicar en la venta cuando vendes, ¿no? Yo también lo aplico así. Ah, no, lógico, no, sino a lo que se refiere Ricardo, ¿no? Es que el detalle está en que esto es más fácil de automatizar.
ejemplo, esto lo automatizas agarrando y como dicen, ¿no? Esto es más fácil. En cambio, este de aquí no, esto es más difícil, ¿no? Porque como va a depender de los movimientos, ¿no? Eso va a ser un poquito más difícil. Tal vez con alguna macro o algo más avanzado puedes lograr No, decir. pero vale profesor, este método también es un poco más tedioso que el primero sugerido, ¿no? Lógico. Como te decía, ¿no? Si bien es cierto, el promedio es más sencillo, es un poquito menos exacto. Esa es la contra. O sea, si bien es cierto, el promedio es más fácil de operar, es un poquito menos exacto que el método PEPS. En cambio, el método PEPS, claro, es un poquito más tedioso, pero en la determinación de costos se aproxima más al costo real del producto. Es casi el mismo costo. No te digo que es el mismo costo porque el método más exacto, ¿sabes cuál es? Identificación específica, el cual también está reconocido en la NIC 2. O sea, realmente son 3 métodos: identificación específica, promedio ponderado y PEPS. Solo que el caso de identificación específica es especial porque eso solamente aplica cuando tienes inventarios pequeños. Cuando no tienes muchos inventarios, puedes identificar rápidamente al producto con sus características. Entonces, ese es el costo más exacto realmente. Yo compré un producto que tiene características, es único ese producto, por el color, por la marca, por sus características es único. Entonces, cuando yo digo, digamos, ¿no? Vendo el producto plomo, ya sé a qué producto me refiero. Cuando yo voy a venderlo, me voy a la factura de ese producto plomo, ubico su factura y ahí tengo el costo. Entonces automáticamente digo, oye, su costo de ese producto plomo es tal, de frente, ya no utilizo esta metodología. En cambio, con este tema del método promedio y del método PEPS, aplican en inventarios de tamaño regular a grandes, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto más grande tu inventario, necesitas, digamos, mecanizarlo, automatizarlo mejor. Entonces, para mayor facilidad en el trabajo. Entonces, se puede decir que el promedio es para inventarios más grandes y el PEPS aplica para inventarios no tan grandes, donde te pueda dar porque es un poco más trabajoso, obviamente, pero puedas llegar a controlarlo mejor, ¿no? Un poquito más exacto, por decirlo así. Pero el más exacto de todos los métodos, ¿cuál es? Identificación específica. Ese es el más exacto realmente. Pero ese va a ser muy complejo en un inventario así como este, ¿no? Porque tendrías que identificar realmente producto por producto, el producto tal, cuál fue su factura, del producto tal, cuál fue su factura, y muy difícil, sobre todo cuando trabajas con productos de las mismas características y de distintos lotes, y cada lote vinieron con costos diferentes. Ahí sí va a ser muy tedioso utilizar el método de identificación específica. Por eso es que ahí aplica el método PEPS o el método promedio en su defecto, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahorita básicamente es eso, compararlo esos dos métodos, ¿no? Bien, entonces ahora sí, seguimos trabajando y está interesante el método que aplica Jorge, ya que lo está aplicando los dos. Entonces vamos a trabajarlo con ese método, ¿ya? A ver, entonces seguimos. Seguimos con el tema de la práctica. Vamos a darnos aquí. Ya, pero antes, ¿habrá preguntas? No, no hay preguntas. Volvemos a la práctica. Ya, bueno, aunque no creo que la práctica, ya podemos trabajar aquí con promedio nomás, con la información que tenemos aquí. Ya, aquí teníamos la venta, ya está, la compra de 300, ya está, aquí está la compra, solo que este saldo se está reflejando igual, ¿ve? 50.571, ahí está. Luego tenemos el tema del día 12, hay una venta, ahí está, hay una venta, y me dice que estoy vendiendo 285 por 124,87, ¿no? Ya, acá era fácil porque yo tenía 405, sale 285 al mismo costo promedio. En este caso, esta salida de 285 lo tengo que reflejar aquí en mi Cardex, ¿no? Entonces aquí voy a copiar prácticamente lo mismo, los datos de la factura, esto lo copio, ok, eso lo copio, para que se mantenga el formato, vamos a pegarlo solamente como texto, y ya está, se mantiene. Y acá, mira, como me dice que voy a vender 285 productos, ¿qué tengo que hacer para hacer mi PEPS? Aquí lo que tengo que hacer es primero darle salida a lo que tengo en un inicio. ¿Cuánto es lo que tengo en un inicio? 105. Eso es lo primero que va a salir. ¿Cuánto me falta para llegar a 285? Restamos 285 menos 105, me queda 180. La suma de estos dos va a ser 285, ¿cierto? Esa es mi salida. ¿Cuál es el costo unitario de cada uno? Obviamente 105 va a salir a su costo de 124.20 y 180 va a salir a su costo de 125.10. Cada uno sale con su costo. Y acá, bueno, acá podemos hacer lo mismo que hace Jorge, ¿no? Agarrar y hallar cuánto es mi costo promedio. Lo combinamos esto, hacemos lo mismo exactamente. Esto lo voy a copiar su formato y lo voy a pegar acá.
Ya está. Entonces, al final, ¿qué me queda? Tengo, ¿no? 105 por 124 más 180 por 125, 10. Y este sería mi costo de ventas de estos 285 que acabo de vender. Este costo de ventas será el mismo que utilicé aquí. ¿Qué opinas? Nota, aquí tengo 35.559 y acá tengo 35.587. ¿Por qué hay una diferencia? Como te decía, el método PEPS es un poco más preciso que el método promedio. ¿Cuál es el efecto del costo promedio? Que lo infla un poquito más el costo. Acuérdate que la SUNAT, obviamente, ¿cuál de los dos le conviene a la SUNAT desde el punto de vista tributario? Le conviene que apliquemos el método PEPS, ya que este método es más, reduce el costo, por lo tanto las ganancias aumentan, ¿no? Desde el punto de vista tributario, obviamente le convendría más a la SUNAT que nosotros tengamos menos costos. Pero obviamente para fines de comodidad, depende de ti, ¿no? Si tú quieres aproximar tus costos, este sería el método más recomendado, ¿no? ¿Cuánto me queda al saldo final? En saldo final tendría 105 menos 105, obviamente ya no me queda nada, mi primer saldo. Y del segundo, ¿cuánto me quedaría? 300 menos 180, me queda un saldo de 120 productos. ¿A cuánto? Obviamente a 125.10, ¿no? Entonces aquí, bueno, lo que podemos hacer es, yo estoy dejando una fila, entendiéndose que esta es la fila que corresponde al primer producto y esta es la fila que corresponde al segundo saldo, ¿no? Al final me quedaría un producto multiplicado de un saldo de 15.012. Si deseas, para darle un poco de formato, lo combinamos estos tres, ¿cierto? Y lo agrupamos. Esa sería entonces la dinámica, ¿no? Que se tiene que seguir para el tema del método PEPS, ¿no? Seguimos. Entonces, esto es el día 12. Ahora, ¿qué ocurre el día 12? El mismo día 12 decíamos que teníamos una devolución, ¿ya? Entonces, yo cuando registré mi venta, obvio, yo no suponía que me iban a devolver. Digamos, en la mañana hice esto y en la tarde viene mi cliente y me devuelve. Ahí, entonces, ¿cómo queda mi Cardex? Entonces, hago igual el registro, 12 de octubre, hago lo mismo, ¿no? O sea, copiamos los datos de mi nota de crédito. 50 negativo, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale? Obviamente, esto, ¿con qué costo trabajaba? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue el último? Bueno, en este caso 150 negativo aplicaba al costo promedio, ¿cierto? En este caso, ¿a cuál afectaría? ¿A los 105 o a los 180? ¿A cuál de los dos precios? ¿A cuál de los dos costos? Se sobreentiende que el primero ya murió, ¿no? Al último, en este caso al último. De estos 180, ya no va a salir 180, ahora solamente va a salir ¿cuánto? 130, por decirlo así, ¿no? Entonces aquí, esto lo descombino. Entonces aquí lo que voy a tener es producto, esto por esto. Acá sería negativo, ¿no? 6.255. A ver, vamos a ver. Y entonces aquí, ¿qué me quedaría? En saldo final tenemos un saldo de 120, pero obviamente ya te dije, ¿no? Este 120 le va a sumar las entradas y le va a restar las salidas. O sea, al final vuelvo a mi saldo de 170, ¿ve? Vuelvo a mi saldo de 170 por el mismo costo de 125.10 y aquí voy a tener un costo total de 21.267. ¿Ok? Ese va a ser el efecto en mi tema del saldo, ¿no? Esto ya lo sacamos mejor para no confundirnos. Ahí está. Y ahora sí le ponemos formato a toda la fila. Muy bien. Entonces, de esa forma quedaría el efecto de este registro. ¿Ok? Entonces, esa es la devolución, ¿ves? Ese es el efecto de la devolución. Pero como te digo, la devolución, como el primero, esto ya salió, en lo que es en devoluciones, es de atrás hacia adelante. O sea, es como si fuera del último empiezas, ¿no? Del último hacia adelante. En cambio, cuando lo vendimos, primero agarramos el primer costo y después el segundo costo. Cuando devolvemos, agarramos primero el segundo costo. O sea, es el orden en inversa, ¿no? En inversa. Ese es el sentido que hay que darle cuando hacemos una devolución. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí
Seguimos avanzando. El día 24. El día 24, ¿qué ocurre? Una compra. Ah, ya, pero antes de eso, a ver, hay que ver si hay alguna pregunta. A ver hasta aquí, si todo está claro. Karim dice, profesor, ¿puedo promediar sumando el precio unitario anterior y el precio final de las compras? No, pues, esa es la lógica que te había dicho Karim, ¿no? No se puede hacer ese promedio. Porque como te decía, muchos confunden, ¿no? Hay a costo promedio, si yo tengo este es el costo inicial y este es mi nuevo costo, entonces promedio costos. No funciona así. ¿Por qué? Porque la cosa no es hablando de costos, sino hablamos en promedios de saldos al final. De todo tu saldo que tienes en stock, es el promedio de todo ese saldo en costos, ¿cuánto es? Entonces, para hallar el promedio en mi saldo, de acuerdo al volumen que tengo en stock, no es cuestión de agarrar y hacer ese tipo de promedios solamente en costos, sino en volúmenes, ¿no? ¿Cuánto es el costo total del primer producto más el costo total del segundo producto? Y esos dos lo divido, ¿no? Lo sumo y lo divido. Ahí es donde obtenemos realmente el promedio. Por eso hacemos ese procedimiento de sumar cantidades y sumar costos totales y después dividirlo a recién, ¿no? Ese va a ser el promedio más exacto realmente. Porque si tú lo promedias entre esto y esto nada más, va a haber una diferencia enorme también en el tema de la terminación de costos, ¿no? Ese es el detalle, Karim. Ahora, aquí, esto era 285, sí está bien, ¿ves? Está bien, 285 también es aquí, no hay problema, eso sí está bien, Karim. Bien, seguimos. Entonces aquí tenemos el día 24 de octubre, 24 de octubre, bueno, perdón, vamos a copiar estos datos ya, para no perder tiempo. Toda la compra, todo eso no varía, lo copiamos tal cual. Listo, ya está. Ahora la cosa es en saldos, ¿no? Como acabo de ingresar un nuevo costo, ¿qué es lo que voy a tener aquí? En este nuevo costo, su efecto va a ser lo mismo que hicimos acá arriba, ¿no? Agarramos y sumamos en este caso sacamos el primer costo que era el que tenemos en el almacén, es mi primer saldo, por decirlo así, y ahora sacamos el segundo, ¿no? El último. Este es el primero y este es el último costo. Digamos el primer stock que tenía y esta es la compra, es mi segundo lote, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el costo del primer lote? Ahí está, 125.10. ¿Cuánto es el costo del segundo lote? Es 123.10. Lo estoy separando porque son costos diferentes. En costos promedios, entonces aquí combinamos y aquí multiplicamos, ¿no? Esto por esto más esto por esto. Listo. Y lo unimos. Ya está. Ahora sí, ¿ves? 43.425. Obviamente va a haber una diferencia por el tema del método, ¿no? Va a haber una diferencia por el método que estamos empleando. Listo. Ahora sí, agarramos y copiamos el formato, ¿no? A ver. Copiamos el formato. Listo. Ya está. A ver. No, mejor lo ponemos de nuevo porque si no, no me está entendiendo el Excel. Ya está. Entonces, de esa forma acabamos de hacer nuestro registro del día 24. Y el día 29 hacemos la venta. Ya sabes, ¿dónde aplicas el método? ¿Te das cuenta, no? En el caso del método promedio, ¿dónde se aplica el método? En la venta, ¿no? En la venta aplico el último costo promedio. En el caso del PEPS igual, ¿no? ¿Dónde aplico el método del PEPS? En la salida, ¿no? Ahí es donde se aplica el método. En este caso sería el 29 de octubre. Copiamos los datos de la venta. Ahí está. Copiamos los datos de la venta. Y aquí es donde aplico el método, ¿no? ¿Cuántos productos voy a vender? 200. Pero de los 200, en primer lote tengo 170, entonces tengo que agotar el primer lote. Una vez agotado el primer lote, el saldo, en este caso sería 200 menos 170, o sea 30, el saldo ya va a salir con el costo del segundo lote. Entonces 170 del primer lote desaparece y solamente me quedaría el saldo del segundo lote, ¿no? Entonces igual, aquí multiplico, ahí está, y me sale 24.960 mi costo de ventas. Ahora, si yo aplico la comparación con el primer método promedio, nota, hay una ligera diferencia, 960 y aquí es 791. Bueno, no tan ligera, ¿no? Ahora sí hay una diferencia un poco más larga, ¿no? Un poquito más grande. Listo. Y ahora sí, en saldos finales, ¿qué me queda?
en saldos finales me queda 180 menos 30, porque eso es lo único que me queda. 170 ya desapareció, 170 se fue prácticamente. Me queda 150 productos a 123.10. Esto me da un costo final de 18.465. Y ahí muere el tema de el método PEPS, ya que es mi última operación, ¿no? Mi último registro. Ahí quedó. ¿Ok? Entonces no te olvides, ¿cuál es la diferencia entre mi método promedio y el método PEPS? Aquí en el método PEPS, si te das cuenta, la única chamba es que hay que estar separando costos, ¿no? ¿Cuál es el primer lote y cuál es el segundo lote y cuál es el costo de cada lote, ¿no? Y obviamente priorizar al momento de la salida, primero sale el primer lote, tienes que eliminar los primeros lotes, ¿no? El primero, en ese orden, ¿no? Si son 3, 4 costos, 4 lotes diferentes con distintos costos cada uno, desapareces el primero, después el segundo y después el tercero, o sea, en ese orden, siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Del primero, en ese orden, ¿no? En cambio, en el método WEPS, si es que hubiéramos usado el método WEPS, la lógica del WEPS es al revés, es inversa, ¿no? Si tengo un lote, obvio, si es un solo lote, como en este caso al inicio, si es un solo lote, ese lote va saliendo normal. Si aparece un nuevo lote, en mi venta priorizo el último lote. O sea, en este caso, si yo vendería aquí, yo tendría que sacar del último lote, tendría que sacar los 285. En este caso, como yo compré 300, me alcanza. Entonces sale todo el lote, ¿a cuánto? A 125.10. Eso sería en el método WEPS. ¿Te das cuenta? En cambio, en el método PEPS, yo no puedo vender más de 105 porque solamente 105 productos es el primer lote. Por eso es que vendo solo 105 al costo del primer lote y la diferencia recién la agarro del segundo lote. Entonces, aquí el objetivo también es ver si en tu primer lote te alcanza o no te alcanza para hacer esa salida, ¿no? En este caso, en las dos últimas ventas no me alcanzó, tuve que recurrir al segundo lote. Pero si por OB te decía, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta venta te decía, vendemos 100 productos, obvio, 100 productos, si tenía 105 me alcanzaba, sobrado. Entonces aquí solamente hubiera habido una fila de registro nada más, no hubiera usado dos, solo uno. Salía 100 al costo de 124.20 y me quedaba 5 todavía, ¿no? Del primer lote. Y en mi saldo, el 300 bajaría intacto porque no agarré nada del 300, ¿te das cuenta? Ese sería si es que me hubiera alcanzado el stock, claramente, ¿no? Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces en el método WEPS se agarra el último. Y como siempre hay un efecto inflacionario, como te decía, normalmente los últimos costos son más altos, más elevados que los primeros. Por eso el efecto en la determinación del costo de ventas es que mi costo se eleva mucho más incluso. Entonces por ese motivo es que al método WEPS lo descartaron, ¿no? Desde el punto de vista financiero porque infla costos y desde el punto de vista tributario también, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Por eso se lo dieron de baja, ¿no? Lo eliminaron y su eliminación en sí data del año 2002 y desde entonces, no, más atrás, en 1992. Y miren, ¿cuántos años hemos seguido usando todavía ese método, ¿no? Que ya financieramente ya no estaba obsoleto, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto es mi costo total? Mi costo de ventas. Utilizando el método PEPS, 80.346. Utilizando el método promedio, 80.217. Fue un poquito más incluso en este caso el método promedio, ¿no? El método PEPS, perdón. En una parte era menor y en otra parte se elevó. Ahora, ¿cuánto es mi inventario, mi costo de ventas? Haciendo una verificación, igual. Inventario inicial, que es este de aquí, 39.000. Mis compras, acuérdate de mis compras, es el total de las entradas, que en este caso es 59.688. Y mi inventario inicial sería, en este caso, mi inventario final sería de 18.465. Y ahí estoy verificando si el costo de ventas ha sido correctamente determinado. Listo, esta sería entonces la determinación de mi costo promedio. Y esta sería la determinación de mi costo en PEPS. ¿Ok? Listo. Ahora Anthony dice, no, profesor, si yo soy el que devuelve mercadería al proveedor, ¿la mercadería de vuelta iría en entradas en forma negativa? Exacto, Anthony. Esa es la respuesta correcta cuando se trata de una evolución de compras, ¿no? A ver, para entender la pregunta de la participación de Anthony, ¿no? O sea, le dice, ¿no? Si digamos, de esta compra, ¿no? En esta compra de 180, yo devolví 30, digamos. Entonces, ¿dónde lo anoto la devolución que estoy haciéndole a mi proveedor? Igual, la lógica sería, ya, si estoy devolviendo, sale productos. Entonces lo anotaría en salidas. Pero ya sabes, si lo anotas en salidas,
esa salida que estarías anotando tendría un efecto en el costo de ventas y no estás vendiendo, ¿te das cuenta, Anthony? Como no estás vendiendo, no lo puedes anotar en salidas, porque ya te dije, si lo anotas en salidas, va a tener efecto en el costo de ventas. Entonces, ¿qué es lo correcto? Registrarlo en la misma entrada, pero con símbolo negativo. Esa es la lógica correcta, Anthony. ¿Ok? Listo, qué bueno que lo hayas aclarado también en tu pregunta. Bien, chicos, entonces ahora sí, ya hemos utilizado los dos métodos. Ahora vamos al libro diario para terminar con el caso de hoy. Vamos a hacer los dos asientos, ¿ya? Este va a ser el asiento del método promedio y vamos a hacer el otro asiento del método PEPS. El asiento contable, acuérdate del CARDEX al final. ¿En qué termina todo esto? En mi asiento del costo de ventas. Entonces aquí pondríamos, en número de asiento pondríamos, pues, ¿no? Por el costo de ventas de acuerdo al método promedio, ¿no? Promedio ponderado. Diario, ¿no? Especificando, ¿no? O móvil también, como quieras llamarlo, ¿no? ¿Cuál sería mi asiento contable? Carga la cuenta 69, en este caso sería 121, ¿no? Abonado a la 20 111, ¿no? ¿Cuánto sería mi costo de ventas? Obviamente, utilizando el método promedio, mi costo de ventas fue de 80.217, ¿no? Ese fue mi costo de ventas. Entonces, en asiento sería carga en la 69, 80.000, abona a la 20, 80.217. En cambio, si yo hubiera trabajado con el método PEPS, mi asiento como hubiera sido, que sería el segundo asiento, acá sería por costo de acuerdo al método PEPS. ¿Cómo hubiera sido mi costo según el método PEPS? Igual, ¿no? Acá tenemos, en este caso sería, trabajando el PEPS, sería 80.346, ¿no? Y ese sería mi asiento. O sea, el asiento no varía. Lo único que varió, ¿cuál es? La determinación del costo, ¿no? La determinación del costo. En este caso, el método PEPS fue un poquito más, pero lo normal es que sea un poquito menos, ¿no? Eso es lo normal. El costo promedio normalmente es un poquito más elevado, ¿no? Y bueno, en eso terminaría prácticamente. Es como más o menos como si esto fuera su asiento de centralización del CARDEX, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso sería su centralización del CARDEX, ¿ok? En los dos distintos métodos. Obviamente, tú solo tienes que trabajar con uno nada más. La política de la empresa es determinar una metodología de acuerdo al tamaño de su stock. Entonces, si tú determinas que tu tamaño es muy grande y es difícil de controlar en el método PEPS, porque has visto que el método PEPS es un poco más trabajoso, entonces aplicas el método promedio, y la idea es que solo utilices un método para todos tus inventarios. No puedes trabajar para un grupo de mis inventarios, voy a trabajar con el método PEPS, para otro inventario voy a trabajar con el método promedio y para el otro voy a trabajar con el método de identificación específica. Tienes que ser genérico, para todos una misma política, ¿no? Y eso lo tienes que revelar en las notas a los estados financieros también. Tienes que tener mucho cuidado en eso. Tus políticas que estás tomando lo revelas en las notas a los estados financieros. ¿Para qué? Para mantener la uniformidad. De tal forma que si tú te retiras de la empresa, el siguiente contador siga la misma metodología, ¿no? Siga la misma secuencia de lo que tú estás dejando para que la información se mantenga de forma constante y uniforme. Eso significa que obviamente al hacer un solo método, solo vas a hacer un solo asiento de costo de ventas, solo que en este caso estoy haciendo dos asientos con la finalidad de que veas que el asiento es el mismo, lo único que varía es el monto. Lógico que tú, dependiendo del método que estés aplicando, te quedas con 80.217 si aplicas el método promedio, o te quedas con 80.346 si aplicas el método PEPS. Eso nada más es el detalle. Es como decir un solo asiento de un CARDEX, ¿no? Obviamente si tienes 3, 4 productos, tendrías que sumar el costo de cada CARDEX, de cada producto. Si son 5 productos, tienes 5 CARDEX. Entonces, para hacer este asiento contable, tendrías que sumar los 5 costos de cada CARDEX de cada producto. La suma total es la que engloba en tu asiento contable. O si quieres, sacas un asiento por cada CARDEX también, ¿no? Pues este sería como del producto A, este sería su costo del producto B y así. Si deseas, ¿no? Puedes hacerlo en asientos individuales o lo puedes agrupar también, ¿no? Eso ya depende mucho a la forma de trabajo que emplees. Bueno, si es que se trata de una práctica del profesor, lo más probable es que te diga, hazme un solo asiento de costo de ventas, ¿no? Entonces sumarías nada más
todos los cardex que tienes de tus productos, ¿no? En el curso de contabilidad intermedia vamos a ver ya un caso más grandecito donde vamos a hacer más productos y ahí sí vamos a ver ese tema, ¿no? De cómo aplicar, cómo trabajar con varios productos y de una misma factura. O sea, en una misma factura, tú sabes, en una factura no vas a vender únicamente un solo producto, puedes vender 2, 3 productos, ¿cierto? Entonces, para sacar el costo correcto de esa factura, su costo de ventas de esa factura, necesitas sumar el costo de ventas que se asocia a cada cardex de todos los productos que intervinieron en esa factura, ¿no? Esa es la idea, ¿ok, chicos? Entonces eso hay que tener un poquito en cuenta nada más al momento de calcular tus costos de ventas, ¿ok? Bien, chicos, entonces espero que hasta ahí se haya entendido, haya quedado todo claro. Si hay alguna pregunta adicional o todo está claro. Profesor, disculpe, si yo de lo que tengo en mi almacén lo paso a producción, por así decirlo, ¿eso también sería una salida de mercadería? O bueno, si fuera un producto, una materia prima. Ahí ya, interesante, Antonio. Ya. En el caso de que sea, por ejemplo, un movimiento en almacenes, de otro tipo de producto que es diferente al tema del ¿cómo se llama? De la mercadería, estos totales de aquí, estos totales de movimientos solo son referenciales porque no existe un costo de ventas de materia prima, ¿me entiendes? Porque no estás vendiendo, a eso voy. Entonces, estos totales obviamente quedarían ahí. Yo ya no habría esta fórmula, o sea, tú solamente controlarías la entrada y la salida. Por ejemplo, si compré materia prima, lo registras en entradas, ¿no? Y acá registras una factura. Pero la salida, obviamente ya no va a ser con comprobante de pago, ya no será una factura de venta o una boleta de venta. Acá será, pues como te decía, un documento interno, tal vez sea una orden de producción. Entonces, acá hace referencia a una orden de producción. Como es un documento interno, en la tabla 10 ya no existe, ¿cierto? No existiría. Acá tú tendrías que usar la cuenta, el código 99 y le pones por ejemplo, 99 o le puedes poner una abreviatura también, ¿no? OP, orden de producción, por ejemplo, ¿no? Tendrías que tener un listado de terminologías internas que tendrías, ¿no? De documentos internos. Pones la serie si tuviera o la numeración directa nada más, dependiendo. Y ahí sí, obviamente, el control, entradas y salidas, esta salida de aquí, a diferencia de una mercadería, ya no tendría efecto en el costo de ventas. Solamente sería el control que coincidiría nada más para el manejo de tus saldos, ¿no? Se supone que mi saldo de materia prima, ese es el mismo saldo que tengo que tener físicamente en mi almacén también, para verificar nada más saldos. Para eso sería nada más tu tarjeta de control de Cardex, ¿no? Eso nada más sería Anthony. Para ellos te serviría meramente el control de tu movimiento de materia prima, ¿no? Ya no habría asiento de costo de ventas, obviamente, ojo. Ahora, en lugar de un asiento de ventas de costo de ventas, el registro contable sería, en este caso, si es consumo, ¿no? De materia prima en producción, el asiento del consumo es 61 a la 24, ¿no? O sea, 61 en el debe y 24 en el haber por la salida. Pero en sí, ahí sí el asiento contable yo considero que sería ya por cada operación, ya no sería por totales. En este caso es por total porque todo esto al final es mi costo de ventas, ¿no? Por eso saqué para mi asiento contable, lo saqué directo del total. Pero en tu caso, como va a ser, tal vez sea devolución, un motivo, otro motivo puede ser ¿cómo se llama? El tema del consumo en producción. En ese caso, si hay devoluciones, por ejemplo, Anthony, y ahí sí ya podrías incluso aplicar la lógica, si es entrada en entradas y si es salida en salidas. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún efecto en costo de ventas. O sea que si es una devolución que tú le entregas a tu proveedor, ahí ya no traerías bolas. Podrías registrar la compra en entradas y la devolución en salidas, no habría ningún problema. Ahí no hay ningún efecto en costo de ventas, por lo tanto no afectaría en nada que lo pongas en entradas negativo, como te estaba sugiriendo, o que lo pongas en salida positivo, si es que es materia prima, si es que es material auxiliar, o sea, cualquier producto diferente a la mercadería, ¿me entiendes? O al producto terminado. Si estás controlando productos terminados, acuérdate que si tú vendes mercaderías, tu costo de ventas va a ser el costo de ventas de la mercadería. Si tú vendes productos terminados, tu costo de ventas va a ser de esos productos terminados. Entonces, este criterio de utilizar el negativo en entradas o en salidas aplicaría principalmente para mercaderías, para productos terminados o incluso para desechos o subproductos de los cuales también vas a obtener, lo vas a vender, tú esperas vender, generar un ingreso directo por su venta. Pero si es materia prima, suministros, materiales auxiliares, esos productos no se venden, solo se consumen internamente. Entonces ahí sí puedes usar
entradas, entradas, salidas, salidas, ¿no? Si es que es entrada, entrada, si es que es salida, en salida, ¿no? No te compliques ahí el tema, Anthony. Está interesante también la pregunta de Anthony, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se entendió, no, Anthony? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Ok, chicos. ¿Alguna consulta adicional? Muchas gracias hasta aquí por haberme acompañado. Gracias, Francisco. Gracias, chicos. Nos vemos. Chao, Enrique, cuídate. O Ricardo, ¿no? Gracias, profe. Listo, chicos. Cuídense, Mardonio. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Gracias. Chao, chao. A ustedes, a ustedes. Gracias, profesor, lo máximo, gracias. Listo. Gracias, Ricardo. Nos vemos. Chao, chao.